jardinero que trabajaba para una familia rica, un día ve a una niña que golpea desesperadamente la ventana de un ático, gritando por ayuda. Cuando decide infiltrarse en la casa, lo que encontró cambió su vida para siempre. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Ernesto Guzmán se despertó. Sus ojos cansados parpadeando ante la tenue luz que se filtraba a través de las desgastadas cortinas de su modesto apartamento. Con un suspiro, se incorporó en la cama, sintiendo el familiar crujido de su espalda, un recordatorio constante de años de trabajo físico. Hoy era el día, se recordó a sí mismo. El día que podría cambiarlo todo. Mientras se preparaba una taza de café instantáneo en la pequeña cocina, Ernesto repasaba mentalmente los eventos que lo habían llevado a este momento. Hacía apenas una semana, estaba desesperado, buscando cualquier trabajo que pudiera ayudarlo a pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Y entonces, como caído del cielo, apareció el anuncio. Se busca jardinero experimentado para mansión privada. Excelente paga. Ernesto no era un hombre supersticioso, pero no pudo evitar pensar que era el destino. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida trabajando con plantas, primero en la pequeña granja de sus padres y luego en diversos trabajos de jardinería en la ciudad. Era lo único que realmente sabía hacer bien. Con manos temblorosas por la anticipación y quizás por la cafeína, Ernesto se vistió con su mejor camisa, una prenda desgastada pero limpia, y sus pantalones de trabajo menos gastados. Se miró al espejo, pasando una mano por su cabello entrecano. A sus 45 años, su rostro mostraba las marcas de una vida de trabajo duro bajo el sol, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, piel curtida por la intemperie. Pero sus ojos, de un marrón cálido, aún brillaban con determinación. «Vamos, Ernesto», se dijo a sí mismo. «Es tu oportunidad». El viaje en autobús hasta las afueras de la ciudad le pareció interminable. Sentado junto a la ventana, Ernesto observaba cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a suburbios cada vez más lujosos. Finalmente, el autobús lo dejó en la última parada, a unos 15 minutos a pie de su destino. Mientras caminaba por la calle bordeada de árboles, Ernesto no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Las casas aquí eran enormes, con jardines impecables y autos lujosos en los garajes. Era un mundo completamente diferente al suyo. Y entonces la vio. Al final de la calle, detrás de una imponente reja de hierro forjado, se alzaba la mansión Valdés. Ernesto se detuvo un momento, sobrecogido por la magnitud del lugar. La casa principal era una estructura imponente de estilo colonial, con columnas blancas y ventanales enormes. Los jardines que la rodeaban parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista, una mezcla de césped perfectamente cortado, parterres de flores exóticas y árboles centenarios. Con un nudo en el estómago, Ernesto se acercó a la reja. Junto a ella había un intercomunicador. Respiró hondo y presionó el botón. «¿Sí?», respondió una voz femenina, fría y distante. «Buenos días», dijo Ernesto, tratando de que su voz sonara segura. «Soy Ernesto Guzmán, vengo por el puesto de jardinero». Hubo un momento de silencio que a Ernesto le pareció eterno. Finalmente la voz respondió: «Pase». Con un zumbido eléctrico, la reja comenzó a abrirse. Ernesto avanzó por el camino de grava, consciente del crujido de sus pasos y del latido acelerado de su corazón. A medida que se acercaba a la casa, notó movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Por un instante, le pareció ver el rostro de una mujer observándolo, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. En la puerta principal lo esperaba una mujer de mediana edad, vestida con un traje negro impecable. Su cabello rubio estaba recogido en un moño tan apretado que parecía tirar de las comisuras de sus ojos, dándole una expresión perpetuamente sorprendida. «Señor Guzmán», dijo la mujer con un tono que era más una afirmación que un saludo. «Soy Sofía Hernández, el ama de llaves. Sígame, por favor». Ernesto la siguió al interior de la mansión, tratando de no quedarse boquiabierto ante el lujo que lo rodeaba. Suelos de mármol, candelabros de cristal, pinturas que parecían valer más que todo lo que él había ganado en su vida. Sofía lo condujo a través de varios pasillos hasta llegar a una puerta de roble macizo. «Espere aquí», ordenó, antes de desaparecer tras la puerta.
Ernesto se quedó solo en el pasillo, sintiéndose incómodo y fuera de lugar. Notó una fotografía en la pared. Mostraba a un hombre de aspecto severo, una mujer elegante y dos niños pequeños. La familia Valdés, supuso. Había algo en sus sonrisas que parecía forzado. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió nuevamente. Sofía emergió, seguida por un hombre alto y delgado, de unos 50 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que el apartamento de Ernesto. «Señor Guzmán», dijo el hombre, extendiendo una mano. «Soy Alejandro Valdés. Pase a mi despacho, por favor». El despacho era una habitación impresionante, con estanterías llenas de libros que llegaban hasta el techo y una vista panorámica de los jardines traseros. Alejandro Valdés se sentó detrás de un escritorio masivo de caoba, indicando a Ernesto que tomara asiento frente a él. «Bien, señor Guzmán», comenzó Valdés, su voz suave pero autoritaria. «Cuénteme sobre su experiencia en jardinería». Durante la siguiente media hora, Ernesto habló sobre su vida trabajando con plantas. Describió los cultivos en la granja de sus padres, los diversos trabajos de paisajismo que había realizado en la ciudad, su conocimiento de flores exóticas y técnicas de poda. A medida que hablaba, notó que la expresión de Valdés pasaba de la indiferencia al interés. «Impresionante», dijo Valdés cuando Ernesto terminó. «Debo decir que su experiencia es exactamente lo que estamos buscando. Verá, señor Guzmán, estos jardines han estado en mi familia por generaciones. Son más que simples plantas para nosotros. Son un legado». Valdés se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. El jardinero anterior, digamos que no estaba a la altura de nuestras expectativas. Necesitamos a alguien que entienda la importancia de este lugar, alguien que pueda devolverle su antigua gloria. Se volvió hacia Ernesto, sus ojos brillando con una intensidad que era casi inquietante. «¿Cree que puede hacer eso, señor Guzmán?» Ernesto se enderezó en su silla. «Sí, señor Valdés, puedo hacerlo». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Valdés. «Excelente. El trabajo es suyo, entonces. Sofía le mostrará los jardines y le explicará sus responsabilidades. Puede comenzar hoy mismo». Aturdido por la rapidez con la que todo había sucedido, Ernesto siguió a Sofía fuera del despacho. Mientras caminaban hacia los jardines, el ama de llaves le explicó los detalles de su nuevo empleo. Horarios, áreas de responsabilidad, reglas de la casa. «Y lo más importante», dijo Sofía, deteniéndose para mirarlo directamente a los ojos, «discreción absoluta. Lo que vea o escuche aquí se queda aquí». «¿Entendido?» Ernesto asintió, un poco desconcertado por la seriedad de su tono. Los jardines eran aún más impresionantes de cerca. Hectáreas de terreno cuidadosamente diseñado se extendían ante él. Laberintos de setos, fuentes ornamentales, un invernadero victoriano, incluso un pequeño bosque en la parte trasera de la propiedad. Era hermoso, sí, pero Ernesto notó inmediatamente signos de negligencia. Malezas creciendo entre las flores, arbustos sin podar, zonas de césped amarillento. «Tiene mucho trabajo por delante», comentó Sofía. «El señor Valdés espera ver mejoras significativas en las próximas semanas». Dejó a Ernesto solo para que se familiarizara con el terreno. Mientras caminaba por los senderos, haciendo notas mentales sobre lo que necesitaba ser atendido primero, Ernesto no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Este trabajo era una oportunidad increíble, pero había algo en la mansión Valdés, algo en la forma en que Sofía había enfatizado la discreción, que lo hacía sentir inquieto. Estaba examinando un parterre de rosas cuando escuchó una risa infantil. Sorprendido, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. ¿Había imaginado el sonido? Valdés no había mencionado niños, y no había visto juguetes ni nada que indicara la presencia de pequeños en la casa. Decidió explorar la parte más alejada del jardín, cerca del pequeño bosque. Mientras se abría paso entre los árboles, el sol de la tarde proyectaba sombras largas y retorcidas. De repente, su pie golpeó algo duro. Mirando hacia abajo, vio que había tropezado con el borde de lo que parecía ser una losa de piedra, casi completamente cubierta por hojas y tierra. Intrigado, Ernesto se arrodilló y comenzó a limpiar la zona. Poco a poco, reveló una pequeña fosa, no más grande que una caja de zapatos. Con el corazón acelerado, retiró la losa. Lo que vio dentro lo dejó helado. Acurrucado en la pequeña cavidad había un oso de peluche.
Estaba sucio y desgastado, con manchas oscuras que Ernesto rezaba para que no fueran lo que parecían. Junto al oso había una pequeña pulsera de cuentas, del tipo que una niña pequeña podría usar. Con manos temblorosas, Ernesto sacó los objetos de la fosa. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué alguien enterraría un juguete y una pulsera en el bosque? Un crujido de ramas lo sobresaltó. Se giró rápidamente, casi esperando ver a alguien observándolo, pero estaba solo entre los árboles. El sol se estaba poniendo, y de repente el bosque parecía mucho más oscuro y amenazante. Ernesto miró los objetos en sus manos, debatiéndose sobre qué hacer. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que esto podría ser evidencia de algo siniestro. Pero también recordó las palabras de Sofía: discreción absoluta. Finalmente tomó una decisión. Con cuidado, volvió a colocar el oso y la pulsera en la fosa y la cubrió con la losa de piedra, asegurándose de que pareciera no haber sido tocada. Luego, marcó mentalmente la ubicación. No sabía qué significaba este descubrimiento, pero estaba decidido a averiguarlo. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, Ernesto sintió como si los árboles lo observaran, como si los secretos de la mansión Valdés susurraran en el viento que agitaba las hojas. Su nuevo trabajo prometía ser mucho más complicado de lo que había imaginado. En la entrada de servicio, Sofía lo esperaba con una expresión impaciente. «Señor Guzmán», dijo, «el señor Valdés desea verlo antes de que se retire por hoy». Ernesto la siguió de vuelta al despacho, consciente de la tierra bajo sus uñas y del peso del secreto que acababa de descubrir. Cuando entró, encontró a Alejandro Valdés de pie junto a la ventana, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían sobre los jardines. «Ah, Ernesto», dijo Valdés, volviéndose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué le parecen nuestros jardines?» «Son impresionantes, señor», respondió Ernesto, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay mucho potencial. Con trabajo duro puedo devolverles su esplendor». Valdés asintió, satisfecho. «Me alegra oír eso. Estos jardines son muy especiales para mi familia. Han sido testigos de muchas historias a lo largo de los años. Algunas felices, otras... Bueno, digamos que cada familia tiene sus secretos, ¿no es así?» Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era su imaginación o había algo amenazante en el tono de Valdés? «Por supuesto, señor», murmuró. «Bien», dijo Valdés acercándose a su escritorio. «Confío en que será discreto sobre lo que vea o escuche aquí. La privacidad es muy importante para nosotros». «Por supuesto», repitió Ernesto, luchando por mantener un tono neutral. «Excelente». Valdés sonrió, esta vez mostrando los dientes. «Entonces lo veré mañana temprano. Sofía le mostrará dónde guardar sus herramientas». Mientras seguía a Sofía fuera del despacho, Ernesto no pudo evitar sentir que acababa de hacer un trato con el diablo. El trabajo de sus sueños se había convertido, en cuestión de horas, en algo mucho más complicado y potencialmente peligroso. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Ernesto no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el oso de peluche manchado y la pulsera de cuentas. ¿Qué secretos ocultaba la mansión Valdés? Los días se convirtieron en semanas, y Ernesto Guzmán se sumergió en su trabajo en los jardines de la mansión Valdés. Cada mañana llegaba al amanecer, sus manos ansiosas por hundirse en la tierra rica y oscura, su mente enfocada en la tarea de restaurar la belleza olvidada del lugar. Pero debajo de esa concentración aparente, una inquietud persistente lo carcomía, un recuerdo del oso de peluche manchado y la pulsera infantil que había encontrado enterrados en el bosquecillo. El misterio de ese hallazgo nunca abandonaba completamente sus pensamientos, pero Ernesto había aprendido a empujarlo al fondo de su mente mientras trabajaba. Después de todo, tenía un trabajo que hacer, uno que pagaba mejor de lo que jamás había soñado y que, por primera vez en años, le permitía respirar un poco más fácil cuando llegaba el momento de pagar las cuentas. Era un día particularmente caluroso de finales de verano, cuando todo cambió. Ernesto estaba podando los setos cerca de la casa principal, el sudor corriendo por su frente mientras luchaba contra las ramas rebeldes. El sol golpeaba implacablemente y el zumbido monótono de las cigarras llenaba el aire. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito. Al principio pensó que lo había imaginado, un truco de su mente cansada por el calor. Pero entonces volvió a oírlo, más fuerte esta vez.
Era el grito de una niña, un sonido desgarrador lleno de miedo y desesperación. Ernesto se giró bruscamente hacia la casa, sus ojos escudriñando las ventanas, y allí, en el ático, vio algo que hizo que su sangre se helara. Una pequeña figura golpeaba frenéticamente el cristal, sus manos diminutas dejando huellas borrosas en la ventana polvorienta. ¡Ayuda! El grito atravesó el aire estancado del verano, débil pero inconfundible. ¡Por favor, ayúdenme! Por un momento, Ernesto se quedó paralizado, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Una niña. Pero los Valdés no tenían hijos, al menos no que él supiera. En las semanas que llevaba trabajando allí, nunca había visto ni oído a ningún niño en la propiedad. El grito se repitió, sacudiendo a Ernesto de su estupor. Dejó caer las tijeras de podar y corrió hacia la casa, su corazón martilleando en su pecho. Mientras se acercaba a la entrada principal, vio movimiento por el rabillo del ojo. Sofía, el ama de llaves, salía apresuradamente por una puerta lateral, su rostro habitualmente impasible ahora crispado por la preocupación. «Señor Guzmán», llamó, interponiéndose en su camino. «¿Qué cree que está haciendo?» Ernesto se detuvo, jadeando. Hay una niña», logró decir entre respiraciones entrecortadas. «En el ático. Está pidiendo ayuda». La expresión de Sofía cambió, una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, algo que Ernesto no pudo identificar. «Debe estar equivocado», dijo ella, su voz tensa. «No hay niños aquí». «Pero la vi», insistió Ernesto. «La escuché gritar, tenemos que ayudarla». Sofía puso una mano en su brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «Señor Guzmán», dijo, su voz baja y urgente, «le aseguro que está confundido. Quizás el calor le está jugando una mala pasada. Vuelva a su trabajo, por favor». Ernesto la miró fijamente, incrédulo. ¿Cómo podía ella ignorar los gritos de una niña en peligro? Estaba a punto de protestar cuando una voz grave interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?» Alejandro Valdés se acercaba desde la casa, su traje impecable a pesar del calor sofocante. Su rostro estaba compuesto en una máscara de preocupación, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. «Señor Valdés», comenzó Ernesto, pero Sofía lo interrumpió. «El señor Guzmán cree haber visto algo en el ático, señor», dijo rápidamente. Le estaba explicando que debe ser un error. Valdés miró a Ernesto, una ceja arqueada. «¿Es eso cierto, señor Guzmán? ¿Qué cree haber visto exactamente?» Ernesto dudó. Algo en la forma en que Valdés lo miraba, en la tensión palpable en el aire, le advirtió que tuviera cuidado. «Yo creí ver a alguien en la ventana del ático», dijo finalmente. «Pensé que podría ser alguien en problemas». Valdés sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Ah, entiendo. Debe haber sido un reflejo, quizás uno de los maniquíes antiguos que guardamos allí. El sol puede jugar trucos con la mente, ¿no es así?» Ernesto asintió lentamente, aunque cada fibra de su ser gritaba que esto estaba mal. «Sí, supongo que sí», murmuró. «Bien», dijo Valdés, su tono dejando claro que el asunto estaba cerrado. «Gracias por su preocupación, señor Guzmán. Es bueno saber que estamos en manos tan atentas. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos que atender». Con eso, Valdés se alejó, Sofía siguiéndolo de cerca. Ernesto los observó irse, una sensación de malestar asentándose en su estómago. Sabía lo que había visto, lo que había oído. No era un reflejo, no era un maniquí. Era una niña real pidiendo ayuda desesperadamente. El resto del día pasó en una niebla para Ernesto. Continuó con su trabajo mecánicamente, sus manos realizando las tareas familiares mientras su mente daba vueltas. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba encerrada en el ático? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué los Valdés mentían sobre su existencia? Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Ernesto no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de la niña, escuchaba sus gritos pidiendo ayuda. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente repasando los eventos del día una y otra vez. No podía ignorar lo que había visto. No podía simplemente volver al trabajo al día siguiente y pretender que todo estaba bien. Pero ¿qué podía hacer? Si iba a la policía, le creerían. Los Valdés eran una familia poderosa e influyente. Su palabra contra la de un simple jardinero no valdría mucho. Además, estaba el asunto del oso de peluche y la pulsera que había encontrado enterrados.
¿Estaban conectados de alguna manera con la niña del ático? La idea hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Ernesto se sentó en su pequeña mesa de cocina, su cabeza entre las manos. Sabía que lo que estaba considerando era peligroso. Si los Valdés descubrían que estaba investigando, probablemente perdería su trabajo. Y si realmente estaban involucrados en algo ilegal, las consecuencias podrían ser mucho peores. Pero entonces recordó el rostro de la niña, el terror en sus ojos, y supo que no tenía opción. No podía dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda, sin importar el riesgo personal. Con una determinación renovada, Ernesto comenzó a planear. Necesitaría ser cuidadoso, discreto. No podía permitirse levantar sospechas. Decidió que comenzaría observando más de cerca, prestando atención a los patrones y rutinas de la casa. Quizás, si tenía suerte, podría encontrar una manera de acceder al ático sin ser detectado. Los días siguientes fueron una tortura para Ernesto. Continuó con su trabajo en los jardines, fingiendo que todo estaba normal, mientras sus ojos y oídos estaban constantemente alerta. Notó cosas que antes había pasado por alto. Las cortinas del ático que a veces se movían, aunque las ventanas estaban cerradas, los susurros apresurados entre Sofía y Valdés, que se detenían abruptamente cuando él se acercaba, las miradas furtivas que le lanzaban cuando creían que no estaba mirando. Una tarde, mientras trabajaba cerca de la casa, escuchó una conversación que le heló la sangre. Valdés estaba hablando con alguien por teléfono en su despacho, la ventana abierta permitiendo que fragmentos de la conversación llegaran a los oídos de Ernesto. No podemos moverla ahora, decía Valdés, su voz tensa. Es demasiado arriesgado. Sí, lo sé, pero tendremos que esperar. No, el jardinero no es un problema. Se le ha advertido que se mantenga alejado. Sí, nos desharemos de ella pronto. No te preocupes. Ernesto sintió que su corazón se detenía. ¿Deshacerse de ella? No había duda en su mente de que estaban hablando de la niña del ático. El peligro era real e inminente. Esa noche, Ernesto tomó una decisión. No podía esperar más. Tenía que actuar y tenía que hacerlo pronto. Planeó infiltrarse en la casa al día siguiente, aprovechando que los Valdés tenían programada una salida. El día amaneció nublado y amenazante, como si el propio cielo presagiara el peligro que acechaba. Ernesto llegó al trabajo como de costumbre, su corazón latiendo con fuerza bajo su apariencia tranquila. Observó desde lejos cómo los Valdés subían a su lujoso automóvil y se alejaban, Sofía despidiéndolos desde la entrada. Esperó una hora, trabajando en una zona alejada del jardín, asegurándose de que Sofía no sospechara nada inusual. Luego, con el pretexto de buscar una herramienta, se acercó a la casa. La puerta de servicio estaba cerrada, pero Ernesto había estado preparado para esto. Con manos temblorosas, sacó un pequeño juego de ganzúas que había comprado en una tienda de segunda mano. Nunca antes había intentado forzar una cerradura, y le tomó varios intentos angustiosos antes de escuchar el satisfactorio clic. Una vez dentro, Ernesto se movió con cautela, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. La casa estaba inquietantemente silenciosa, cada crujido y susurro amplificado en el aire inmóvil. Encontró las escaleras que conducían al ático y comenzó a subir, su corazón martilleando tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. La puerta del ático estaba cerrada con llave, pero esta vez Ernesto estaba preparado. Con las manos sudorosas, trabajó en la cerradura, cada segundo pareciendo una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido que sonó ensordecedor en el silencio. El ático era un espacio grande y polvoriento, lleno de muebles viejos cubiertos con sábanas y cajas apiladas hasta el techo. Rayos de luz se filtraban a través de las ventanas sucias, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire. Y allí, en un rincón, acurrucada en una pequeña cama, estaba la niña. Era pequeña, no más de 7 u 8 años, su cabello oscuro enmarañado y sucio. Cuando vio a Ernesto, sus ojos se abrieron de par en par con miedo. «Está bien», susurró Ernesto, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «He venido a ayudarte. ¿Cómo te llamas?» La niña lo miró con desconfianza por un momento antes de responder en voz baja. «Ana», dijo. «Me llamo Ana». Ernesto se acercó lentamente, su corazón rompiéndose al ver las condiciones en las que la niña estaba viviendo. Había marcas de lágrimas en sus mejillas sucias
y parecía desnutrida y asustada. «Ana», dijo suavemente, «voy a sacarte de aquí. ¿Entiendes? Vamos a irnos de esta casa». Ana asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. Ernesto la ayudó a levantarse y la guió hacia la puerta del ático. Estaban a punto de salir cuando escucharon un ruido que hizo que ambos se congelaran. La puerta principal se estaba abriendo. «¿Sofía?», la voz de Alejandro Valdés resonó en la casa. «¿Dónde estás? Hemos vuelto antes». Ernesto sintió que el pánico lo invadía. Estaban atrapados. Si los Valdés los encontraban aquí, todo estaría perdido. Miró a Ana, viendo el terror reflejado en sus ojos, y supo que tenía que actuar rápido. «Escucha», susurró, agachándose para estar a la altura de Ana. «Vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Vamos a ser muy, muy silenciosos y vamos a escondernos. Como si fuera el escondite. ¿Puedes hacer eso?». Ana asintió, aferrándose a la mano de Ernesto. Con el corazón en la garganta, Ernesto la guió de vuelta al ático, cerrando la puerta lo más silenciosamente que pudo. Buscó frenéticamente un lugar para esconderse, consciente de que en cualquier momento los Valdés podrían subir a buscarlos. El corazón de Ernesto latía con tanta fuerza que temía que los Valdés pudieran oírlo incluso desde el piso de abajo. Apretujado en el viejo armario del ático, con Ana acurrucada contra su pecho, escuchaba atentamente cada crujido y susurro que venía de la casa. El polvo y el olor a naftalina llenaban sus fosas nasales, y tuvo que luchar contra el impulso de estornudar. «Shh», susurró suavemente a Ana, sintiendo cómo temblaba la pequeña. «Todo va a estar bien, solo tenemos que quedarnos muy quietos». Los minutos pasaban como horas. Ernesto podía escuchar voces apagadas desde abajo, el ocasional sonido de pasos, el tintineo de vasos. Parecía que los Valdés no tenían prisa por subir al ático, pero eso no disminuyó su ansiedad. Cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Mientras esperaban, Ernesto no pudo evitar pensar en cómo había llegado a esta situación. Hace apenas unas semanas, su mayor preocupación era conseguir suficiente trabajo para pagar el alquiler. Ahora, estaba escondido en la mansión de una de las familias más ricas de la ciudad, tratando de rescatar a una niña que, según todos los indicios, había sido secuestrada. Ana se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirar a Ernesto en la penumbra del armario. «¿Nos van a encontrar?», susurró, su voz apenas audible. Ernesto tragó saliva, luchando por mantener la calma por el bien de la niña. «No, no nos van a encontrar», dijo con más confianza de la que sentía. «Y cuando se vayan te sacaré de aquí, te lo prometo». Ana asintió y volvió a apoyar su cabeza contra el pecho de Ernesto. Él podía sentir la fragilidad de su pequeño cuerpo, y una ola de protección lo invadió. No importaba lo que pasara, se juró a sí mismo, iba a sacar a esta niña de aquí y ponerla a salvo. Pasó otra hora, tal vez más. Ernesto había perdido la noción del tiempo en la oscuridad del armario. Sus piernas estaban entumecidas y su espalda dolía por la posición incómoda, pero no se atrevía a moverse. Finalmente, cuando el silencio se había vuelto casi insoportable, escucharon el sonido de un auto arrancando fuera de la casa. Ernesto contuvo la respiración, contando los segundos. 10, 20, 30. Cuando llegó a 100 y no escuchó ningún otro sonido, se permitió exhalar lentamente. «Creo que se han ido», susurró a Ana. «Vamos a esperar unos minutos más para estar seguros, ¿de acuerdo?». Ana asintió, sus ojos grandes y asustados en la penumbra. Después de lo que pareció una eternidad, Ernesto finalmente se atrevió a abrir la puerta del armario. El ático estaba tan silencioso como lo habían dejado, los rayos de sol de la tarde filtrándose a través de las ventanas polvorientas. Con cuidado, ayudó a Ana a salir del armario, y juntos se acercaron a la puerta del ático. Ernesto presionó su oído contra la madera, escuchando atentamente. No se oía nada. Con el corazón en la garganta, giró el pomo y abrió la puerta a una rendija. El pasillo estaba vacío. «Vamos», susurró a Ana tomando su mano. «Tenemos que salir de aquí rápido». Bajaron las escaleras lo más silenciosamente que pudieron, Ernesto mirando constantemente sobre su hombro, esperando ver a Sofía o a los Valdés en cualquier momento. Pero la casa parecía estar verdaderamente vacía.
Cuando llegaron a la puerta principal, Ernesto dudó. Salir por allí sería lo más rápido, pero también lo más expuesto. Si alguien los veía. Por aquí, decidió, guiando a Ana hacia la puerta de servicio por la que había entrado. Era más discreta y daba directamente a los jardines. Una vez fuera, Ernesto se permitió respirar un poco más fácil, pero sabía que aún no estaban a salvo. Tenían que salir de la propiedad lo antes posible. «Ana», dijo, agachándose para estar a la altura de la niña, «necesito que seas muy valiente ahora. Vamos a tener que correr un poco. ¿Puedes hacer eso por mí?» Ana asintió, su pequeña mano apretando la de Ernesto. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar seguro», respondió Ernesto, rezando para que fuera cierto. «Lejos de aquí». Con eso, comenzaron a moverse rápidamente a través de los jardines, manteniéndose cerca de los setos y árboles para tener algo de cobertura. Ernesto conocía bien el terreno después de semanas trabajando allí y guió a Ana por el camino más discreto hacia la reja principal. Estaban a mitad de camino cuando escucharon el sonido de un auto acercándose. Ernesto se congeló, su corazón saltando a su garganta. ¿Los Valdés volvían ya? «Rápido», susurró urgentemente, tirando de Ana hacia un grupo denso de arbustos. Se agacharon justo cuando un auto pasaba por el camino de entrada, sus faros barriendo el jardín. Ernesto contuvo la respiración, cubriendo protectoramente a Ana con su cuerpo. El auto pasó de largo, dirigiéndose hacia la casa principal. Por un momento, Ernesto pensó que habían pasado desapercibidos, pero entonces el auto se detuvo bruscamente. «¿Qué fue eso?», escuchó la voz de Alejandro Valdés. «Sofía, ¿viste algo moverse allí?». «No estoy segura, señor», respondió la voz del ama de llaves. «Pudo haber sido un animal». Ernesto cerró los ojos, su mente trabajando frenéticamente. Estaban atrapados. Si los Valdés decidían investigar... Pero entonces, como respondiendo a una plegaria silenciosa, comenzó a llover. Primero unas gotas, luego un aguacero repentino y fuerte, típico de finales de verano. «Bah, debe haber sido el viento», gruñó Valdés. «Vamos adentro antes de que nos empapemos». Ernesto escuchó el sonido de puertas de auto cerrándose y luego pasos apresurados hacia la casa. Solo cuando el sonido de la puerta principal cerrándose llegó a sus oídos, se atrevió a moverse. «Vamos», susurró a Ana, ayudándola a levantarse. «Esta es nuestra oportunidad». Corrieron bajo la lluvia, el agua empapando sus ropas y dificultando la visión. Pero Ernesto no se detuvo, ni soltó la mano de Ana. Llegaron a la reja principal, que afortunadamente estaba abierta para permitir el paso del auto. Una vez fuera de la propiedad, Ernesto no disminuyó el paso. Corrieron calle abajo, alejándose lo más posible de la mansión Valdés. Solo cuando llegaron a una parada de autobús, con un pequeño techo para refugiarse de la lluvia, Ernesto se permitió detenerse. Lo logramos», jadeó, inclinándose para recuperar el aliento. Miró a Ana, que estaba empapada y temblando, pero con una chispa de esperanza en sus ojos que no había estado allí antes. «¿Estamos a salvo?», preguntó ella, su voz pequeña pero firme. Ernesto se arrodilló frente a ella, poniendo sus manos sobre los hombros de la niña. «Sí, Ana», dijo, «estamos a salvo, y te prometo que no dejaré que nada malo te pase nunca más». Mientras esperaban el autobús bajo la lluvia torrencial, Ernesto sabía que esto era solo el comienzo. Habían escapado de la mansión, pero los Valdés eran poderosos y tenían recursos. No tardarían en darse cuenta de que Ana había desaparecido, y cuando lo hicieran, Ernesto sacudió la cabeza alejando esos pensamientos. Por ahora, lo importante era poner a Ana a salvo y luego decidir qué hacer. Tenía que pensar en cada paso cuidadosamente. El autobús llegó con un chirrido de frenos y un salpicón de agua. Ernesto ayudó a Ana a subir, pagó 2 pasajes y se sentaron en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas de los otros pocos pasajeros. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana en voz baja, su pequeña mano aún aferrada a la de Ernesto. Ernesto miró por la ventana empañada, viendo cómo las calles familiares de la ciudad pasaban borrosas bajo la lluvia. No podía llevar a Ana a su apartamento. Sería el primer lugar donde los Valdés buscarían. Necesitaban un lugar seguro, al menos por esta noche, donde pudieran reagruparse y planear su próximo movimiento. Y entonces, como un faro en la tormenta, tuvo una idea. «Vamos a ver a una amiga», dijo a Ana, esperando sonar más confiado de lo que se sentía.
alguien que puede ayudarnos. El viaje en autobús pareció durar una eternidad. Ernesto estaba constantemente alerta, escudriñando cada rostro que subía, temiendo ver a Sofía o a uno de los guardaespaldas de los Valdés. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a su parada. La lluvia había amainado a una llovizna suave cuando Ernesto y Ana bajaron del autobús. Estaban en un barrio modesto, pero bien cuidado, con pequeñas casas y apartamentos. Ernesto guió a Ana por unas cuantas cuadras hasta que llegaron a un edificio de apartamentos de 3 pisos. «Aquí es», dijo, deteniéndose frente a la puerta. Tomó una respiración profunda y presionó el timbre del apartamento 2B. Hubo un momento de silencio, luego un zumbido cuando la puerta se desbloqueó. Ernesto la abrió y guió a Ana al interior, subiendo las escaleras hasta el 2.º piso. La puerta del 2B se abrió antes de que pudieran tocar, revelando a una mujer de mediana edad con cabello rizado y gafas. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. «Ernesto», dijo, sus ojos moviéndose de él a Ana. «¿Qué está pasando? ¿Quién es?» «Carmen», interrumpió Ernesto, su voz baja y urgente. «Necesitamos tu ayuda. ¿Podemos entrar?» Carmen dudó solo un momento antes de asentir y hacerse a un lado. «Pasen, rápido». Una vez dentro del pequeño pero acogedor apartamento, Carmen cerró la puerta con llave y se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de preguntas. «Ernesto», dijo, su voz una mezcla de preocupación y reproche. «¿En qué te has metido? ¿Quién es esta niña?» Ernesto miró a Ana, que se aferraba a su mano, y miraba a Carmen con una mezcla de curiosidad y miedo. Luego miró a Carmen, su vieja amiga y ex colega de la biblioteca donde solía trabajar antes de convertirse en jardinero. Carmen, que siempre había sido la voz de la razón, la que lo escuchaba y lo aconsejaba. «Es una larga historia», dijo finalmente, «y probablemente no vas a creer la mitad de ella. Pero necesito que confíes en mí, Carmen. Esta niña está en peligro y necesita nuestra ayuda». Carmen los miró a ambos por un largo momento. Luego suspiró. «Están empapados», dijo finalmente. «Vamos, les traeré algunas toallas y ropa seca. Y luego, Ernesto Guzmán, me vas a contar exactamente qué está pasando». Mientras Carmen buscaba toallas y ropa, Ernesto se arrodilló frente a Ana. «Estamos a salvo aquí», le aseguró. «Carmen es una buena amiga, nos va a ayudar». Ana asintió, aunque Ernesto podía ver el cansancio y el miedo en sus ojos. «¿Y luego qué?», preguntó en voz baja. Ernesto tragó saliva. Era la pregunta que él mismo había estado evitando. «Luego nos aseguraremos de que estés realmente a salvo, de que los Valdés no puedan hacerte daño nunca más». Carmen volvió con toallas y algo de ropa. «La ropa te quedará grande», le dijo a Ana con una sonrisa amable, «pero al menos estará seca». Mientras Ana se cambiaba en el baño, Ernesto le contó a Carmen todo lo que había sucedido: el trabajo en la mansión Valdés, el descubrimiento del oso de peluche enterrado, la niña en el ático, la huida desesperada. Con cada palabra, veía cómo la expresión de Carmen pasaba de la incredulidad al horror. «Dios mío, Ernesto», dijo cuando terminó, Esto es serio. Los Valdés son gente poderosa. Si lo que dices es cierto, no se detendrán ante nada para recuperar a la niña y silenciarte». «Lo sé», dijo Ernesto, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Pero no podía dejarla allí, Carmen. No podía». Carmen asintió lentamente. No podías», acordó. «Hiciste lo correcto, pero ahora tenemos que pensar en el siguiente paso. No pueden quedarse aquí por mucho tiempo. Si los Valdés te vieron con Ana, no tardarán en rastrearlos». En ese momento, Ana salió del baño, nadando en una de las camisetas viejas de Carmen. Se veía pequeña y vulnerable, pero había una determinación en sus ojos que conmovió a Ernesto. El apartamento de Carmen se había convertido en un refugio temporal, un oasis de seguridad en medio de la tormenta que se estaba gestando. Ernesto, Carmen y Ana estaban sentados alrededor de la pequeña mesa de la cocina, tazas de chocolate caliente humeante frente a ellos. El silencio era pesado, cargado de preguntas sin responder y decisiones por tomar. Ana, envuelta en una manta y con las manos alrededor de su taza, parecía más pequeña que nunca. Sus ojos, sin embargo, se movían constantemente entre Ernesto y Carmen, atentos a cada gesto, cada palabra no dicha.
Tenemos que ir a la policía, dijo finalmente Carmen rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero Ernesto podía detectar un temblor subyacente. Esto es demasiado grande para manejarlo solos. Ernesto sacudió la cabeza, su expresión sombría. No es tan simple, Carmen. Los Valdés tienen conexiones en todas partes. ¿Quién sabe cuántos policías tienen en su nómina? Si vamos a la comisaría equivocada, podríamos estar entregando a Ana directamente a ellos. Pero no podemos simplemente escondernos para siempre, argumentó Carmen. Necesitamos ayuda, pruebas, algo que respalde nuestra historia. Pruebas, murmuró Ernesto, su mente trabajando frenéticamente. De repente se enderezó, una chispa de realización en sus ojos. El oso de peluche y la pulsera, los que encontré enterrados en el bosque de la mansión. Si pudiera recuperarlos... No, interrumpió Carmen, su voz subiendo de tono. Ni siquiera lo pienses, Ernesto. Es demasiado peligroso. Si te atrapan, es nuestra mejor oportunidad, insistió Ernesto. Esos objetos podrían ser la evidencia que necesitamos. Podrían pertenecer a otras víctimas. Si puedo conseguirlos, tendríamos algo concreto para llevar a las autoridades. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó Carmen, la preocupación evidente en su voz. La mansión estará en alerta máxima ahora que Ana ha desaparecido. Ernesto se quedó en silencio por un momento, su mente sopesando las opciones. Finalmente habló. Mañana es domingo. Los Valdés siempre van a misa los domingos por la mañana. Es mi mejor oportunidad para entrar y salir sin ser detectado. Carmen lo miró fijamente, la incredulidad pintada en su rostro. Estás loco, lo sabías. Esto no es un juego, Ernesto. Si te atrapan... Si me atrapan, interrumpió Ernesto, su voz baja pero firme. Al menos habré intentado hacer lo correcto. No puedo quedarme sentado sin hacer nada, Carmen. No cuando sé lo que está en juego. Un suave sollozo interrumpió su discusión. Ambos se giraron para ver a Ana, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Lo siento, susurró la niña. Todo esto es mi culpa. Si yo no hubiera... No, dijo Ernesto firmemente, tomando la pequeña mano de Ana entre las suyas. Nada de esto es tu culpa, Ana. Nada. Los únicos culpables son los que te hicieron daño, y te prometo que los haremos pagar por ello. Ana lo miró, sus ojos grandes y húmedos. Pero, ¿y si te lastiman? No quiero que te pase nada malo por mi culpa. Ernesto sintió que se le encogía el corazón. No me va a pasar nada malo, le aseguró rezando para que fuera cierto. Soy muy bueno escondiéndome, ¿recuerdas? Como cuando jugamos al escondite en el ático. Esto arrancó una pequeña sonrisa de Ana y Ernesto sintió que su determinación se fortalecía. Haría lo que fuera necesario para mantener a salvo a esta niña y asegurarse de que los responsables enfrentaran la justicia. Carmen los observaba, su expresión una mezcla de preocupación y resignación. Finalmente, soltó un suspiro. Está bien, dijo. Si estás decidido a hacer esto, al menos déjame ayudarte a planearlo. No voy a dejarte ir a ciegas a esa casa de locos. Pasaron las siguientes horas trazando un plan detallado. Carmen, con su experiencia en organización de la biblioteca, demostró ser una estratega sorprendentemente hábil. Diseñaron rutas de entrada y escape, discutieron los mejores momentos para moverse y cómo Ernesto podría comunicarse si las cosas salían mal. Mientras tanto, Ana se había quedado dormida en el sofá, agotada por los eventos del día. Ernesto la miraba de vez en cuando, su corazón pesado por el peso de la responsabilidad que sentía hacia ella. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carmen por enésima vez, mientras repasaban el plan una vez más. Ernesto asintió, su rostro set con determinación. Tengo que hacerlo, Carmen, por Ana y por quién sabe cuántos otros niños que puedan estar en peligro. Carmen lo miró por un largo momento antes de asentir. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado, y que si las cosas se ponen feas, saldrás de allí inmediatamente. Lo prometo, dijo Ernesto, aunque ambos sabían que era una promesa que podría no ser capaz de cumplir. La noche dio paso a un amanecer gris y nublado. Ernesto se despertó antes del alba, su cuerpo rígido por haber dormido en el incómodo sillón de Carmen. Se movió silenciosamente, cuidando de no despertar a Ana, que dormía profundamente en la habitación de invitados. Carmen ya estaba en la cocina, preparando café. Le entregó una taza a Ernesto sin decir palabra, sus ojos llenos de preocupación.
Todavía puedes cambiar de opinión, dijo en voz baja. Ernesto tomó un sorbo de café, dejando que el líquido caliente lo despertara completamente. Sabes que no puedo, respondió. Carmen asintió resignada. Lo sé. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Después de un desayuno rápido y silencioso, Ernesto se preparó para salir. Se vistió con ropa oscura y cómoda, perfecta para moverse sigilosamente. Carmen le entregó un pequeño dispositivo. Es un rastreador GPS, explicó. Lo activaré en cuanto salgas. Si algo sale mal, al menos sabré dónde estás. Ernesto lo tomó, agradecido, y lo guardó en su bolsillo. Luego, con un último vistazo a la puerta cerrada de la habitación donde dormía Ana, salió del apartamento. El viaje hasta la mansión Valdés fue un borrón de ansiedad y adrenalina. Ernesto mantuvo la cabeza baja en el autobús, temeroso de que alguien pudiera reconocerlo. Cuando finalmente llegó a la calle donde se encontraba la mansión, su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Se escondió en un grupo de arbustos cerca de la entrada de servicio esperando. Como clockwork, a las 9:45 en punto, vio el lujoso auto de los Valdés salir por el portón principal. Ernesto contuvo la respiración mientras el auto pasaba cerca de su escondite, pero no se detuvieron. En cuestión de segundos, habían desaparecido calle abajo. Ernesto esperó 10 minutos más, asegurándose de que no regresaran por algo olvidado. Luego, moviéndose con la agilidad y sigilo que había perfeccionado en sus semanas trabajando en los jardines, se acercó a la puerta de servicio. La cerradura cedió fácilmente bajo sus habilidades recién adquiridas. Con un último vistazo a su alrededor, Ernesto se deslizó al interior de la mansión. El silencio dentro era opresivo. Cada crujido del suelo, cada roce de su ropa contra las paredes, sonaba ensordecedor en sus oídos. Ernesto se movió rápidamente, conociendo el camino hacia el ático de memoria. Subió las escaleras de 2 en 2, su corazón martilleando en su pecho. Cuando llegó a la puerta del ático, se detuvo, escuchando. Silencio total. Con manos temblorosas, sacó sus herramientas y comenzó a trabajar en la cerradura. El clic de la cerradura abriéndose sonó como un disparo en el silencio. Ernesto contuvo la respiración, esperando que alguna alarma sonara, que algún guardia apareciera de repente. Pero nada sucedió. Entró al ático, cerrando la puerta tras de sí. La habitación estaba exactamente como la recordaba, polvorienta, llena de muebles viejos y cajas. La pequeña cama donde había encontrado a Ana estaba vacía, las sábanas arrugadas como si acabara de levantarse. Ernesto se obligó a apartar la mirada de la cama y enfocarse en su tarea. Se dirigió hacia la ventana, buscando el escondite donde había guardado el oso de peluche y la pulsera. Después de unos momentos de búsqueda frenética, sus dedos tocaron algo suave y peludo. Con un suspiro de alivio, sacó el oso de peluche y la pulsera de su escondite. Los objetos parecían aún más siniestros a la luz del día, las manchas oscuras en el pelaje del oso claramente visibles. Ernesto guardó los objetos en la mochila que había traído y se dispuso a salir. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su sangre se helara, el sonido de la puerta principal abriéndose. ¡Sofía! La voz de Alejandro Valdés resonó en la casa vacía. «Ven aquí inmediatamente». Ernesto se quedó paralizado, su mente trabajando frenéticamente. ¿Por qué habían vuelto tan pronto? ¿La misa había terminado antes? ¿O acaso...? No tuvo tiempo de terminar ese pensamiento. Pasos pesados se acercaban a las escaleras. Ernesto miró frenéticamente a su alrededor buscando un escondite. Sus ojos se posaron en un viejo baúl en la esquina. Sin pensarlo 2 veces, se metió dentro, cerrando la tapa justo cuando la puerta del ático se abría de golpe. Desde su escondite, Ernesto podía oír las voces de los Valdés y Sofía. ¿Están seguros de que no la han encontrado? La voz de la señora Valdés sonaba tensa, casi histérica. «Cálmate, querida», respondió Alejandro Valdés. «Nuestros contactos en la policía están buscando en toda la ciudad. La encontrarán pronto». «¿Y qué hay del jardinero?» Esta vez era la voz de Sofía. «¿Creen que él...?» «Por supuesto que fue él», gruñó Valdés. «Ese maldito entrometido. Cuando lo encuentre». Ernesto contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Escuchó pasos moviéndose por el ático, abriendo cajones, moviendo muebles. «No está aquí», dijo finalmente la señora Valdés.
¿Estás seguro de que no se llevó nada más? Revisaremos toda la casa, respondió Alejandro. Si se llevó algo, lo encontraremos. Y cuando lo hagamos... Dejó la frase sin terminar, pero el tono amenazante era inconfundible. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasos se alejaron y finalmente la puerta del ático se cerró. Ernesto esperó, contando los segundos, antes de atreverse a salir de su escondite. Cuando finalmente emergió del baúl, sus piernas estaban entumecidas y su camisa empapada de sudor. Se movió silenciosamente hacia la puerta, pegando su oreja a la madera. Podía oír voces y movimiento en el piso de abajo. Los Valdés estaban registrando la casa, buscando pistas. Ernesto sabía que tenía que salir de allí, y rápido. ¿Pero cómo? La puerta principal estaba descartada y la de servicio probablemente estaría vigilada. Sus ojos se posaron en la ventana del ático. Era una locura. Estaban en el tercer piso y la caída sería mortal. Pero entonces notó algo. Un viejo roble crecía cerca de la casa, sus ramas extendiéndose casi hasta la ventana. Sin permitirse pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer, Ernesto abrió la ventana lo más silenciosamente que pudo. El aire fresco de la mañana lo golpeó, llevando consigo el sonido de voces desde el jardín. Guardias, probablemente. Ernesto se subió al alféizar de la ventana, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera delatar su posición. La rama más cercana estaba a unos buenos 2 metros de distancia. Era un salto imposible, pero no tenía otra opción. Tomando una respiración profunda, Ernesto se preparó. Pensó en Ana, en Carmen, en todas las razones por las que necesitaba salir vivo de allí. Y entonces, con una oración silenciosa, saltó. Por un momento terrible, sintió que volaba, el suelo peligrosamente lejos debajo de él. Luego, sus manos se cerraron alrededor de la rama. El impacto envió ondas de dolor por sus brazos, pero se aferró con todas sus fuerzas. Balanceándose precariamente, Ernesto logró envolver sus piernas alrededor de la rama. Jadeando, se arrastró hacia el tronco del árbol, cada movimiento un ejercicio de puro terror y determinación. El corazón de Ernesto latía con fuerza contra sus costillas mientras se aferraba al tronco del viejo roble. Desde su posición precaria, podía ver el jardín de la mansión Valdés extendiéndose debajo de él. Guardias armados patrullaban el perímetro, sus ojos escudriñando cada sombra, cada arbusto. Ernesto contuvo la respiración, consciente de que el más mínimo movimiento podría delatarlo. La mochila con el oso de peluche y la pulsera pesaba en su espalda, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No podía permitirse ser capturado ahora, no cuando estaba tan cerca de obtener las pruebas que necesitaba para exponer a los Valdés. Con movimientos lentos y calculados, Ernesto comenzó a descender por el árbol. Cada crujido de las ramas bajo su peso sonaba como un trueno en sus oídos. A mitad de camino, se detuvo abruptamente. 2 guardias se acercaban a su posición, sus voces llevadas por la brisa matutina. ¿Escuchaste eso?, dijo uno de ellos mirando hacia el árbol. Probablemente solo sea un pájaro, respondió el otro, pero su mano se movió instintivamente hacia su arma. Ernesto contuvo la respiración, su cuerpo inmóvil contra el tronco del árbol. Los segundos se estiraron como horas mientras los guardias escudriñaban los alrededores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se alejaron. Soltando un suspiro silencioso de alivio, Ernesto reanudó su descenso. Cuando sus pies tocaron el suelo, se permitió un momento para recuperar la compostura. Luego, agachándose entre los arbustos, comenzó a moverse sigilosamente hacia el muro perimetral de la propiedad. El muro era alto, diseñado para mantener a los intrusos fuera y, aparentemente, para mantener a los secretos dentro. Ernesto miró a su alrededor, buscando desesperadamente una forma de escalarlo. Fue entonces cuando notó una enredadera gruesa que crecía a lo largo del muro, sus ramas entrelazadas formando una especie de red natural. Sin pensarlo 2 veces, Ernesto comenzó a trepar. Las espinas de la enredadera se clavaban en sus manos, pero ignoró el dolor. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de ser descubierto. Justo cuando alcanzaba la cima del muro, escuchó un grito. ¡Allí, en el muro! El corazón de Ernesto se detuvo por un instante. Había sido visto. Sin mirar atrás, se lanzó al otro lado del muro, cayendo pesadamente sobre el césped de la calle. El impacto le sacó el aire de los pulmones,
pero la adrenalina lo impulsó a ponerse de pie y comenzar a correr. Detrás de él, podía escuchar el caos que se desataba en la mansión. Sirenas comenzaron a sonar, y el sonido de puertas abriéndose de golpe llenó el aire. Ernesto corrió como nunca antes había corrido en su vida, sus pulmones ardiendo, sus piernas protestando por el esfuerzo. Dobló una esquina y luego otra, zigzagueando por las calles del vecindario lujoso. Podía escuchar el sonido de motores acercándose. Los Valdés habían enviado coches tras él. En un momento de desesperación, Ernesto vio un pequeño parque adelante. Sin dudarlo, se lanzó entre los árboles buscando cualquier escondite posible. Encontró un denso grupo de arbustos y se zambulló en ellos, justo cuando un coche pasaba rugiendo por la calle. Acurrucado entre las ramas, Ernesto luchó por controlar su respiración. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Carmen. «Ernesto». La voz de Carmen sonaba ansiosa. «¿Qué pasó? El rastreador muestra que te estás moviendo muy rápido». Me descubrieron», jadeó Ernesto, «pero tengo las pruebas. Carmen, necesito que vengas a buscarme. Trae a Ana contigo. No es seguro quedarse en tu apartamento ahora». Hubo un momento de silencio en la línea. «Está bien», dijo finalmente Carmen. «¿Dónde estás?» Ernesto le dio su ubicación aproximada, consciente de que cada segundo que pasaba lo ponía en mayor peligro. «Date prisa», urgió, «y ten cuidado. Los Valdés tienen coches buscándome». Después de colgar, Ernesto se permitió un momento para revisar el contenido de su mochila. El oso de peluche y la pulsera estaban allí, intactos. Sacó los objetos y los examinó más de cerca. El oso, una vez probablemente adorado por un niño, ahora estaba manchado y desgastado. Las manchas oscuras que Ernesto había notado antes parecían aún más siniestras a la luz del día. Con un escalofrío, se dio cuenta de que probablemente eran sangre seca. La pulsera era pequeña, claramente perteneciente a una niña joven. Estaba hecha de cuentas de colores, y en el centro había una pequeña placa de metal. Ernesto la acercó a sus ojos, tratando de descifrar la inscripción borrosa. «Lucía», murmuró para sí mismo. «¿Quién eres, Lucía? ¿Qué te hicieron?» El sonido de un coche acercándose lo sacó de sus pensamientos. Ernesto se agachó aún más entre los arbustos, conteniendo la respiración. El vehículo pasó lentamente, sus ocupantes claramente buscando algo o a alguien. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Ernesto alternaba entre vigilar la calle y revisar su teléfono, esperando desesperadamente un mensaje de Carmen. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su teléfono vibró. «Estamos cerca», decía el mensaje de Carmen. «¿Dónde exactamente estás?» Ernesto respondió rápidamente, dando instrucciones precisas sobre su ubicación en el parque. Unos minutos después, vio el coche de Carmen entrar lentamente en el área de estacionamiento. Con cautela, Ernesto emergió de su escondite. Carmen lo vio y detuvo el coche. En el asiento trasero, Ernesto pudo ver la pequeña figura de Ana, sus ojos grandes y asustados. «¡Rápido!», llamó Carmen, su voz tensa por la preocupación. Ernesto no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia el coche, saltando al asiento del pasajero justo cuando otro vehículo aparecía en la entrada del parque. «¡Vamos, vamos!», urgió Ernesto. Carmen pisó el acelerador y el coche salió disparado del estacionamiento. En el espejo retrovisor, Ernesto pudo ver el otro vehículo comenzar a perseguirlos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carmen, su voz temblorosa mientras maniobraba el coche por las calles de la ciudad. «Tenemos que ir a la policía», dijo Ernesto. «Tengo pruebas, Carmen. Pruebas reales de lo que los Valdés han estado haciendo». «¿Pero a qué comisaría?», preguntó Carmen. «Dijiste que los Valdés tienen contactos en la policía». Ernesto pensó rápidamente. «La comisaría del centro», decidió. «Es la más grande y está bajo el mando del comisario Ramírez. He oído que es incorruptible». Carmen asintió y giró bruscamente en una esquina, tratando de perder al coche que los seguía. En el asiento trasero, Ana soltó un pequeño grito de miedo. «Todo va a estar bien, Ana», dijo Ernesto, girándose para mirarla. «Te lo prometo». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo», susurró. «Lo sé, cariño», respondió Ernesto suavemente. «Pero eres muy valiente, y pronto todo esto terminará».
El viaje al centro de la ciudad fue una pesadilla de calles congestionadas y maniobras arriesgadas. Carmen demostró ser una conductora sorprendentemente hábil, logrando mantener la distancia con sus perseguidores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la comisaría apareció a la vista. Carmen frenó bruscamente frente al edificio. «Ve», dijo a Ernesto. «Llevaré a Ana a un lugar seguro». Ernesto dudó por un momento mirando a Ana. «Volveré por ti», prometió. «Quédate con Carmen y haz todo lo que ella te diga, ¿de acuerdo?» Ana asintió, sus ojos grandes y asustados. Ernesto sintió que se le partía el corazón al dejarla, pero sabía que no tenía otra opción. Con la mochila firmemente agarrada, Ernesto salió del coche y corrió hacia la entrada de la comisaría. Detrás de él, pudo escuchar el chirrido de neumáticos mientras Carmen se alejaba, llevándose a Ana a la seguridad. «Necesito hablar con el comisario Ramírez», gritó Ernesto tan pronto como entró en el edificio. «Es urgente». Los oficiales en el mostrador de recepción lo miraron con sorpresa y sospecha. «El comisario está ocupado», dijo uno de ellos. «¿De qué se trata?» «Es sobre los Valdés», dijo Ernesto bajando la voz. «Tengo pruebas de sus crímenes. Secuestro de menores, tal vez incluso asesinato». Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos alcanzó su radio, mientras el otro mantenía un ojo cauteloso sobre Ernesto. «Quédese aquí», ordenó el oficial. «Alguien vendrá a hablar con usted en un momento». Los minutos que siguieron fueron una agonía para Ernesto. Cada segundo que pasaba era un segundo más en el que los Valdés podrían alcanzar a Carmen y Ana. Cada persona que entraba en la comisaría lo hacía saltar, temiendo ver a uno de los matones de los Valdés. Finalmente, un hombre alto y de aspecto severo emergió de una de las oficinas. «Soy el comisario Ramírez», dijo. «Me dicen que tiene información sobre los Valdés». Ernesto asintió frenéticamente. «Sí, señor. Es complicado, pero tengo pruebas. Por favor, necesito hablar con usted en privado». Ramírez lo estudió por un momento, luego asintió. «Venga conmigo». En la privacidad de la oficina del comisario, Ernesto volcó toda la historia. Habló sobre su trabajo en la mansión Valdés, el descubrimiento del oso de peluche enterrado, la niña en el ático, la huida desesperada. Mientras hablaba, sacó el oso y la pulsera de su mochila, colocándolos sobre el escritorio del comisario. Ramírez escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Ernesto terminó, el comisario se inclinó hacia adelante, examinando los objetos. «Esto es perturbador», dijo finalmente. «Si lo que dice es cierto, señor Guzmán, estamos ante un caso muy serio». «Es cierto», insistió Ernesto, «cada palabra, y hay una niña ahí afuera, Ana, que puede corroborar todo esto. Pero está en peligro. Los Valdés la están buscando». Ramírez asintió lentamente. «Entiendo. Voy a poner a mis mejores detectives en esto inmediatamente. Pero necesito que entienda algo, señor Guzmán. Los Valdés son gente poderosa. No podemos actuar sin estar completamente seguros». «¿Qué más necesita?», preguntó Ernesto frustrado. «Tiene el testimonio de un testigo ocular, evidencia física». «Necesitamos más», interrumpió Ramírez. «Necesitamos pruebas concretas de los crímenes actuales de los Valdés. El oso y la pulsera son inquietantes, sí, pero por sí solos no prueban nada reciente». Ernesto sintió que su corazón se hundía. «Entonces, ¿qué hacemos?». Ramírez se reclinó en su silla, su expresión pensativa. «Tengo una idea, pero es arriesgada, y necesitaré su cooperación total, señor Guzmán». «Lo que sea», dijo Ernesto sin dudar. «Haré lo que sea necesario para detener a los Valdés y mantener a Ana a salvo». El comisario asintió gravemente. «Bien, porque lo que voy a proponerle podría poner su vida en peligro». Durante la siguiente hora, Ramírez delineó su plan. Era audaz, peligroso y dependía casi enteramente de Ernesto. Pero si funcionaba, podría proporcionar las pruebas necesarias para derribar a los Valdés de una vez por todas. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?», preguntó Ramírez una vez que terminó de explicar. «Nadie lo culparía si decide no participar». Ernesto pensó en Ana, en su pequeña mano aferrándose a la suya. Pensó en el oso de peluche manchado de sangre y en la pulsera con el nombre de una niña que tal vez ya no existía. Pensó en todos los niños que podrían estar sufriendo en este momento debido a los Valdés y sus cómplices. «Estoy seguro», dijo finalmente su voz firme. «Hagámoslo».
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Ernesto fue equipado con un micrófono oculto y un localizador GPS. Se le enseñaron técnicas básicas de autodefensa y se le instruyó sobre qué buscar y qué decir para obtener la información que necesitaban. El plan del comisario Ramírez era arriesgado, pero Ernesto estaba decidido a llevarlo a cabo. Con el corazón en la garganta y un micrófono oculto, se presentó en la mansión Valdés, fingiendo querer negociar la liberación de Ana a cambio de su silencio. Lo que siguió fue una noche de tensión insoportable. Alejandro Valdés, creyendo tener la situación bajo control, bajó la guardia lo suficiente como para incriminarse a sí mismo y a su red de tráfico de menores. Cada palabra quedó grabada, cada confesión capturada para la posteridad. Cuando la policía irrumpió en la mansión, encabezada por el comisario Ramírez, los Valdés y sus cómplices fueron tomados completamente por sorpresa. La operación fue un éxito rotundo, resultando en múltiples arrestos y el descubrimiento de evidencia que vincularía a los Valdés con docenas de casos de secuestro y explotación infantil. En las semanas que siguieron, la ciudad se conmocionó con las revelaciones. Los titulares gritaban sobre la caída de la respetable familia Valdés y la desarticulación de una de las redes de tráfico de menores más grandes del país. Ernesto, aunque mantenido en el anonimato por su propia seguridad, fue aclamado como un héroe. Para Ana, el camino hacia la recuperación sería largo, pero prometedor. Reunida con su verdadera familia, que la había estado buscando desesperadamente durante años, comenzó el proceso de sanar con el apoyo de terapeutas especializados y el amor incondicional de sus padres. Carmen, cuyo papel en ayudar a Ernesto y proteger a Ana fue igualmente crucial, decidió dejar su trabajo en la biblioteca para unirse a una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños rescatados de situaciones de abuso. Y Ernesto encontró una nueva vocación. Su experiencia lo llevó a colaborar estrechamente con las autoridades en casos similares, utilizando su intuición y coraje para ayudar a otros niños en peligro. Aunque nunca buscó el reconocimiento, su valentía inspiró a otros a alzar la voz contra la injusticia. La pulsera con el nombre Lucía llevó a la resolución de un caso de desaparición de años atrás, brindando cierre a una familia que había perdido la esperanza. Y el oso de peluche, limpiado y restaurado, se convirtió en un símbolo silencioso en la oficina de Ernesto, un recordatorio constante de por qué hacía este trabajo. Una tarde, meses después de los eventos en la mansión Valdés, Ernesto recibió una visita inesperada en su nueva oficina. Era Ana, acompañada por sus padres. La niña, que ahora sonreía con una luz que Ernesto nunca había visto antes, le entregó un dibujo. En él, un hombre que se parecía mucho a Ernesto estaba de pie en un jardín lleno de flores, con una capa de superhéroe ondeando tras él. A su lado, una niña pequeña sonreía, sosteniendo la mano del héroe. «Eres mi superhéroe», dijo Ana simplemente, abrazando a Ernesto con fuerza. Con lágrimas en los ojos, Ernesto abrazó a la niña, consciente de lo cerca que había estado de perderlo todo y lo mucho que había ganado. Miró por la ventana, hacia los jardines que ahora cuidaba en el centro de rehabilitación para niños, y sonrió. Las flores estaban en plena floración, sus colores brillantes y llenos de vida. Al igual que las vidas que había ayudado a salvar, pensó Ernesto, estas flores ahora tenían la oportunidad de crecer libres y hermosas, sin las sombras oscuras que una vez amenazaron con sofocarlas. Y así, en un mundo un poco más justo y un poco más seguro gracias a su valentía, Ernesto Guzmán, el jardinero que se convirtió en héroe, encontró su verdadero propósito: cultivar esperanza en los corazones de aquellos que más la necesitaban. Fin.